Este libro de la Biblia tiene 50 capítulos y tiene 1533 versículos. Y su nombre viene de la palabra Bereshit o Bereshit, que significa en el principio, que es una palabra hebrea con la que inicia el libro. Y se llamó Génesis en la Septuaginta, que fue la primera versión de la Biblia, después por la Vulgata, que es la segunda versión de la Biblia, y que alude al contenido de este libro, que es el Génesis, el principio de todo lo que conocemos. Y es el autor que se le atribuye la escritura de este libro al patriarca Moisés. Intentaba dar un contexto acerca de la creación de Dios y el deseo de Dios de que el ser humano pudiera reconocerle como su creador. El aporte teológico de este libro a nuestra vida es acerca de la creación, acerca del pecado, el pacto, de la elección. Los personajes claves son Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y José. Y los lugares claves son el monte de Ararat, Berseba, Harán, Ur de los Caldeos, Egipto, Hebrón, Berseba, Siquén y Belén. La estructura que podemos encontrar en este libro lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, la historia primitiva, que se divide en 4: la creación, la caída, el juicio del diluvio y el juicio sobre la torre de Babel. La segunda parte, que es la historia patriarcal, encontramos la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y el 2. En este primer capítulo, el origen del mundo y de los seres humanos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que una luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios: que de la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semillas, y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que da fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que se marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que
Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños. Entonces Dios dijo: que corre por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, y pasó la tarde, llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Aquí vamos a hacer un resumen de este primer capítulo, que habla, como lo podemos ver, exclusivamente acerca de la creación. El día 1, luz y oscuridad. Dios creó la luz separándola de la oscuridad y nombró a la luz día y a la oscuridad noche. En el día 2 creó Dios el cielo. En el día 3 la tierra y la vegetación. En el día 4 el sol, luna y estrellas. El día 5 animales marinos y aves. El día 6 animales terrestres y seres humanos. Y el día 7 fue el día de su descanso. Y bueno, mis amadas hermanas y hermanos, cuando nosotros vemos cómo Dios solamente nombró las cosas, y al nombrarlas, estas cosas sintieron la necesidad de existir, podemos ver la grandeza y el poder que hay en la palabra de Dios y en algo que Él dice. Y muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por nuestra vida, y hay problemas que son unos más graves que otros, pero son problemas que nos pueden hacer llegar a sentir en que no hay nadie que pueda hacer algo por nosotros. Y nosotros leyendo esta inmensidad de la creación, que hasta el día de hoy la podemos contemplar con nuestros ojos, el haber creado Dios solo con su palabra, la luz, los cielos, las estrellas, los animales, las ballenas que son tan grandes, las aves y todos los seres que existen en este mundo, incluidos a nosotros mismos. Este tipo de cosas, hasta los animales fueron hechos por la boca de Dios. Y luego vamos a ir a este segundo capítulo de Génesis, donde vamos a ver cómo Dios se tomó el trabajo de hacernos a nosotros. Y la obra maestra de Dios es la creación, es su obra maestra, y su obra perfecta es el ser humano. Porque el ser humano, nosotros por dentro somos totalmente perfectos. Nosotros no somos conscientes de cómo nuestro cuerpo está generando todo lo que hace, cómo estamos respirando, cómo nuestros órganos están funcionando perfectamente. Y Dios hizo que todo esto exista por su propia mano, por su propio deseo. Y es un propósito maravilloso que nosotros podemos ver de Dios. La tierra, el universo como su obra maestra, el hombre como su obra perfecta, cómo funciona como un reloj suizo, como dice el dicho. Y esto nos habla del gran Dios que tenemos, y creo que es algo que también nos tiene que ayudar a nosotros a tener un aliento en nuestro corazón y ver esta creación tan grande. Tu problema, tu necesidad no es más grande que esta creación.
y por lo tanto tiene una solución. Entonces, aquí vamos a hablar del capítulo número 2 y bueno, en el Drive, abajo en la descripción te dejo un enlace donde están todos los documentos que estamos usando para este estudio bíblico, para este club de lectura. Y hay una infografía de Génesis con los 7 días, con imágenes que puedes utilizar como quieras para tu clase de escuela dominical, para tu estudio personal. Lo importante es que esta información nosotros la tengamos bien clara, porque muchas veces no sabemos bien qué hizo el cuarto día, qué hizo el quinto día, qué hizo el séptimo día. Y pues es importante que nosotros sepamos eso y para que se lo enseñemos a los niños en la escuela dominical, para que lo sepamos. Y pues es algo muy hermoso de poder nosotros compartir con los niños estas enseñanzas. Ahora pasamos al Génesis número 2. Y bueno, mi hermana, si alguna en el transcurso se le presenta una inquietud, bien puede hacerla. Aquí vamos a estarla contestando. Bueno, la palabra del Señor dice, aquí vamos a verlo nuevamente, Génesis capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque este fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló el aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras él dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos una parte muy importante de todo este proyecto. Y bueno, me avisan por favor si se ve. Debería estarse viendo una imagen que le estoy compartiendo acerca de el contraste entre Adán y Cristo.
Este contraste es importante que lo tengamos bien claro, porque Adán personifica la naturaleza del acto. Por medio de él entró el pecado y la muerte en el mundo. ¿Dónde ocurrió esto? En el jardín del Edén. ¿Cuál fue la razón de este acto? La desobediencia. ¿Cuáles fueron los resultados de ese acto? Condenación, un juicio inmediato sobre sí mismo, uno imputado sobre su posteridad y un juicio eterno sobre todos. La relación del acto con la ley y la gracia. La ley sirve para demostrar la seriedad de sus actos y el alcance de su acto abundó. Ahora, en comparación, Cristo, Él trajo justicia y vida al mundo. ¿Dónde Él lo trajo? En la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la razón de ese acto? La obediencia. ¿Cuáles fueron los resultados de ese acto? Justificación inmediata, justificación imputada y vida eterna. ¿Cuál es la relación del acto con la ley y la gracia? La gracia sirve para demostrar el mucho más de su acto. Y el alcance de su acto abundó mucho más. Porque Adán representa la naturaleza humana, la desobediencia natural que tenemos los seres humanos. Y Cristo, aunque era Dios, era hombre también, pero como hombre en forma, como Dios en forma de hombre, Él vino a demostrar que en la carne se podía con Él, siendo Él mismo Dios, cuando Él asciende a los cielos y nos manda a este consolador, finalmente este acto de redención, este acto de sacrificio, viene cerrando la historia que comenzó con Adán, que termina con Cristo para darnos una nueva historia. Entonces aquí en este capítulo 2 vemos cómo Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Era un jardín específicamente plantado por Dios, no fue plantado por Adán. Era un lugar hecho por el mismo Señor para hacer la morada perfecta de Adán y de Eva. Y Él puso allí al hombre, a Adán, y estos detalles de esa creación, después de leer Génesis 1, podemos asumir que el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo, pero el texto no nos dice así. No sabemos los detalles acerca de la creación del hombre hasta Génesis 2. El Señor hizo nacer de la tierra todo árbol. El resto del capítulo 2 de Génesis no presenta una cuenta diferente o contradictoria de la creación. Es probable que sea la historia de la creación desde la perspectiva de Adán. Y en Mateo 19, 4, 5, Jesús se refiere a los acontecimientos en Génesis 1 y los acontecimientos en Génesis 2 como una cuenta armoniosa. Entonces miremos que el Señor con sus propias manos plantó este huerto para que el hombre tuviera, me imagino lo maravilloso que debía ser. Si vemos nosotros ahorita mismo, perdón, la naturaleza, lo hermoso de esta naturaleza. Ahora imagínense ustedes algo que fue plantado por el mismo Señor, con un propósito de que el hombre viviera una vida cómoda, viviera una vida completa. Bueno, ya sabemos, spoiler, lo que va a pasar en el capítulo 3. Entonces, aquí vemos, nos habla acerca de unos ríos que estaban pasando por ese Edén, que el primero se llama Pisón, y estos ríos nos dan nombres específicos que responden a los nombres de ríos conocidos, ya sea en el mundo moderno y antiguo, pero recordemos que hubo un diluvio y la mayoría de estos ríos fueron borrados de la faz de la tierra, y solamente pues creo que hoy queda el Tigris y el Éufrates, porque el diluvio borró gran parte de lo que podría haber sido en algún momento el Edén. Entonces, mis amadas hermanas, haciendo una recapitulación del capítulo número 2, y como les venía diciendo, vimos en el capítulo 1 cómo el Señor, por medio de su boca, fue diciendo cada cosa y estas cosas fueron existiendo. Pero cuando fue el hombre, la Biblia dice que el Señor tomó barro y formó al hombre y que Él sopló aliento de vida. Fue de las cosas que Dios creó, la única que hizo con sus propias manos. Y eso tiene un significado muy especial.
Siento que a veces nosotros olvidamos el gran significado que tenemos para Dios como nuestro creador, como nuestro padre, porque finalmente es el padre de toda creación y fue el primer padre, la figura paterna para Adán. Y aunque muchos de nosotros no hemos tenido una figura paterna que haya ejercido la paternidad de una manera responsable, pienso que eso de alguna forma, algunas, y me incluyo yo personalmente, puede llegar a tergiversar el rol de Dios como padre. Que nosotros no hayamos tenido unas figuras paternas, afectivas, responsables, no tiene que ver nada con lo que es Dios como padre, porque Dios como padre, y ahora que soy mamá, entiendo lo que uno llega a sentir cuando nacen sus hijos, cuando nació mi primer hijo. Ese es como un instinto animal, podría decirse, en el que se te despierta para ti una fuerza sobrenatural en que no sé si así se sentirán las leonas, los leopardos cuando tienen sus hijos, pero es una sensación de que tú estarías dispuesto a dar tu vida y a enfrentarse a tus peores temores con tal de defender a tu hijo. Y la Biblia dice que si nosotros que somos malos, no le daríamos a un hijo una piedra en vez de pan, ni una serpiente en lugar de pescado, cuanto más nuestro Padre que es Dios. Entonces vemos a Dios como Padre de la creación en estos primeros 2 capítulos, un Padre amoroso, atento, pendiente, porque Él hizo con sus manos este huerto para que Adán estuviese toda la comodidad. Se tomó el tiempo Dios de hacerlo, lo pensó para Él, lo creó para Él. Y luego le creó una compañía, porque no fuera igual la historia de la humanidad si hubiese sido solo un hombre o solo una mujer. Entonces Dios instituyó, imagínense, desde el principio el matrimonio de esa manera, un hombre y una mujer. Y luego nos habla del principio de abandonar a sus padres. Y este es un principio que hoy en día como que mucha gente lo ha olvidado y lo aplica para unas cosas y para otras no. Cuando uno se casa, dice el dicho, el casado casa quiere. Uno se casa para estar con la persona que se casó, no con los papás ni con la familia. Y eso siempre va a terminar siendo un inconveniente y un problema. Y yo sé que a mucha gente no le gusta ese tema porque en Latinoamérica de alguna forma es costumbre vivir revueltos y todos con todos. Pero eso, que esta sea nuestra realidad, no quita lo que está establecido por Dios. Porque al final del día, cuando uno se casa, es para construir una historia, una nueva familia. Y lo ideal y lo que está establecido por Dios es que eso se haga separado de la familia de cada quien. Y tiene un propósito para que sea de esa forma. Incluso, y fue el mismo Dios que lo instituyó, no lo instituyó nadie más, perdón. Fue el mismo Señor. Entonces en estos 2 primeros capítulos, como pudimos ver, encontramos una serie de detalles que si nosotros le prestamos la atención necesaria, vamos a encontrar grandes enseñanzas. La primera de ellas: mis problemas no pueden ser más grandes que la creación de Dios. Mis problemas nunca van a ser más grandes que los cielos, que la tierra, que la inmensidad del mar, que se dice que nadie ha podido llegar a lo último del mar, de lo profundo que es este mar. Imagínense eso. Ahora, no va a ser nuestro problema ni nuestra dificultad más profunda que el mar. Entonces nosotros tenemos un Dios que está presente. Es un Padre presente, un Padre que ejerce su paternidad amorosa y la ejerce con respeto y la ejerce siempre estando presente. Entonces, mis amadas hermanas, sé que muchas veces a nosotras por cualquier situación se nos ha podido a nosotros olvidar a qué hemos llegado y de qué hemos llegado y para qué. Pero no se nos puede olvidar nunca, o tratemos de que no se nos olvide más bien, que el Señor está interesado en nuestro bienestar y que el Señor, todo lo que hace, el propósito principal de Él al hacerlo con su perfecto amor es nuestro bienestar, es nuestro bienestar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro bienestar. Y al final del día nuestro bienestar a veces Dios lo va a buscar quitándonos cosas que nos puedan hacer sentir bien, que nos pueden hacer sentir es que este es mi lugar, pero resulta que no es ese tu lugar, que hay algo de ahí que no es lo que Dios hizo para ti.
Y siento que cuando nosotros somos desobedientes, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro padre Adán. Estamos llevando la herencia de la desobediencia, estamos llevando la desobediencia como lo que dejó él en nuestra vida, como herencia Adán, la desobediencia, el pecado, la muerte. Pero como les estaba diciendo por medio de esta gráfica, mis amadas hermanas, el contraste entre Adán y Cristo, el pecado y la muerte entró por medio de Adán, pero la vida, la justicia, entró por medio de Cristo. Y el sacrificio de Jesús es mucho más grande que la desobediencia de Cristo. Y aunque me estoy adelantando al capítulo 3, sí quiero como que dejar esto bien claro y que nos vayamos nosotros ahorita a dormir analizando esta hermosa enseñanza de que a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de que yo todos los días hago algo mal, sea porque peco de hecho, de palabra, de pensamiento o por no hacer algo, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Todos los días de alguna forma u otra nosotros fallamos, pero Dios está ahí siempre dispuesto a recibirnos como Padre amoroso porque Él ya hizo un sacrificio que borra lo que fue el pecado de Adán en el principio. Entonces, mis amadas hermanas, pues como le estaba diciendo, aquí en esta carpeta que les dejé el enlace van a encontrar esta infografía con el día 1, el día 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, pues el 7 de descanso para que ustedes lo puedan utilizar. También tienen esta infografía con esta información que es bastante importante. Tienen las notas acerca de esto, tienen los viajes de Abraham y un video acerca del resumen del libro de Génesis, el capítulo 1. Y bueno, mis amadas hermanas y hermanos, si alguno tiene alguna inquietud y la quiere expresar por el chat o si es todo, pues estaremos finalizando pues esta transmisión en el día de hoy, no sin antes invitarles nuevamente a unirse todos los lunes en este espacio en el que vamos a estudiar la palabra del Señor y te invito a que tú leas el libro de Génesis. Vamos a hacernos ese propósito de leer la Biblia todos los días, de entenderla, de atesorarla. Y vamos a empezar hoy y pues sí, vamos a demorar varios meses en Génesis, pero lo importante es que cada capítulo, hermana y hermanos, nosotros lo podamos interiorizar en nuestro corazón. Este capítulo 1 y este capítulo 2 lo podamos interiorizar, lo podamos analizar, lo podamos masticar y podamos sacar de esto la mayor enseñanza posible. Hoy quiero decirte, amado hermano, no hay problema más grande que el universo, así que si Dios dice la Biblia que Él tiene todo el mundo en la palma de su mano, Él sabe cuál es tu problema, Él sabe cuál es tu tristeza, cuál es tu preocupación y Él no te va a dejar abandonado y Él no te va a dejar solo. Y si no tuviste una figura paterna responsable, no significa que Dios va a hacer lo mismo, no es así. El Señor es tu Padre bueno, tu Padre amoroso, que tiene cuidado de ti, así como Él se preocupó por hacerle al hombre con sus propias manos ese huerto del Edén de la manera más hermosa. Dios tiene un plan preparado, precioso y perfecto para ti, principalmente tu salvación. Eso es lo más importante, que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador y puedas descansar en Él, porque nos espera algo mejor que el Edén. Nos espera un día, en una eternidad, estar en su presencia, una eternidad en la que podamos compartir con todos los hijos del Señor. Así que bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por esperar. Y bueno, el miércoles subimos podcast, lo puedes escuchar aquí en YouTube o en Spotify. Y el día viernes vamos a hacer una transmisión también en vivo para hablar acerca de la planificación y la productividad. Y bueno, para las personas que se conecten, vamos a estar sorteando entre los que se conecten un cupo al curso gratuito. Muchas gracias, mis amados hermanos, a todos los que están conectados y nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.